Hay momentos en la vida que parecen sacados de una película, esos instantes donde todo lo que creía seguro se desmorona en segundos. Así comenzó la historia de Carlos, un arquitecto de 32 años cuyo mundo estaba a punto de cambiar para siempre, apenas 3 días antes de su boda. La iglesia reservada, los invitados confirmados, y su corazón lleno de ilusión por compartir su vida con Elena, su novia de 5 años. Aquella mañana de abril se despertó con el familiar peso de Max, su labrador dorado, sobre sus piernas. Era inusual. Max, normalmente tranquilo y obediente, llevaba días comportándose de manera extraña cada vez que Elena visitaba el apartamento. Ladridos nerviosos, gruñidos suaves, una inquietud que Carlos había atribuido a los nervios preboda que todos parecían sentir. «Max, bájate, amigo», murmuró Carlos, intentando mover al perro que, en lugar de obedecer, comenzó a tirar suavemente de su manga con los dientes, algo que nunca antes había hecho. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en los ojos de Max, una urgencia que no podía ignorar. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué quieres mostrarme?». Siguió a Max hasta el estudio donde guardaba todos los documentos de la boda. El perro se detuvo frente al cajón donde Carlos había guardado su pasaporte y los boletos para su luna de miel en Italia. Extrañado, abrió el cajón solo para descubrir que faltaban los billetes de avión. Un detalle insignificante, pensó al principio. Elena probablemente los había tomado para confirmar algún detalle del viaje, sin embargo, Max no se movía de allí. Seguía mirando el cajón y luego a Carlos, como si intentara comunicarle algo más profundo. Fue entonces cuando Carlos notó el pequeño espacio entre el fondo del cajón y la madera. Un falso fondo que nunca había visto antes. Con dedos temblorosos, lo levantó. Lo que encontró debajo le robó el aliento. Documentos. Muchos documentos con nombres diferentes. Identificaciones falsas. Y fotos de Elena con otro hombre. Fotos que contaban una historia muy distinta a la que ella le había relatado durante años. No era la primera vez que hacía esto. Carlos no era el primero en caer. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Elena: «Todo listo para el gran día, mi amor. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos». Carlos miró a Max, cuya expresión parecía decir: «Te lo advertí». Las manos le temblaban mientras sostenía las pruebas de una vida construida sobre mentiras. 3 días. Faltaban solo 3 días para unir su vida a una persona que, ahora comprendía, era completamente desconocida para él. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Qué otras señales había ignorado? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? El reloj seguía avanzando, y con cada segundo, la boda se acercaba más. Pero gracias a Max, ahora tenía una decisión imposible que tomar, una verdad dolorosa que enfrentar, y quizás, una vida entera que reconstruir. Carlos se dejó caer en la silla de su escritorio, con las fotografías esparcidas frente a él como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Max se sentó a su lado, apoyando su cabeza sobre la rodilla de Carlos en un gesto que parecía decir: «Estoy aquí contigo». Afuera, la ciudad despertaba bajo un cielo gris que reflejaba perfectamente su estado de ánimo. 5 años. 5 años de compartir sueños, de construir planes, de creer que había encontrado a su compañera de vida. Carlos pasó la mano por su rostro, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era solo el engaño lo que dolía, era darse cuenta de que toda su relación podría haber sido una elaborada mentira. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Elena: «¿Podemos vernos esta tarde? Tengo una sorpresa para ti». Carlos sintió una mezcla de náuseas y rabia. ¿Qué clase de sorpresa tendría ahora? ¿Más mentiras? ¿Más manipulaciones? Las fotos mostraban a Elena, o quien fuera en realidad, con diferentes apariencias. En algunas llevaba el pelo corto y oscuro, en otras era rubia. Diferentes estilos, diferentes nombres según los documentos. Pero siempre la misma mirada calculadora que ahora, retrospectivamente, Carlos podía reconocer incluso en las fotos que tenían juntos. Se levantó y comenzó a caminar por el apartamento, seguido fielmente por Max. Cada rincón guardaba recuerdos de momentos que ahora se teñían de duda. La cocina donde habían preparado tantas cenas. El sofá donde veían películas abrazados. Incluso la pequeña maceta en el balcón donde habían plantado juntos una semilla el día que se comprometieron, simbolizando el crecimiento de su amor. «Fue todo mentira, Max», murmuró, mientras el perro lo miraba con esos ojos que parecían entender más de lo humanamente posible. «¿Cómo no me di cuenta antes?». Recordó el día en que conoció a Elena, hace exactamente 5 años y 2 meses, en aquella exposición de arquitectura. Ella dijo ser historiadora del arte, fascinada por el diseño moderno. Ahora se preguntaba si incluso eso había sido parte de un elaborado plan para acercarse a él. Carlos era exitoso en su campo, tenía buenos ahorros y, sobre todo,
confiaba fácilmente en las personas. El candidato perfecto. Su teléfono comenzó a sonar. Era Roberto, su mejor amigo y padrino de la boda. Carlos dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Carlos. ¿Qué tal todo? Nervioso por el gran día. La voz alegre de Roberto contrastaba dolorosamente con el caos interno que Carlos experimentaba. Necesito verte, logró decir Carlos, su voz apenas un susurro. Ahora. Algo en su tono debió alertar a Roberto, porque no hizo preguntas. Estoy allí en 20 minutos. Mientras esperaba, Carlos volvió a revisar los documentos. Había extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas en el extranjero. Notas con fechas y nombres que no reconocía. Y lo más perturbador, un pequeño diario donde Elena había detallado meticulosamente información personal sobre él. Sus gustos, sus miedos, incluso detalles sobre su familia que solo pudo haber obtenido espiando sus conversaciones privadas. El timbre sonó, sobresaltándolo. Max corrió hacia la puerta, ladrando una vez. Era Roberto, quien al ver la expresión de Carlos supo inmediatamente que algo grave ocurría. ¿Qué pasó?, preguntó. Entrando al apartamento, Carlos lo condujo hacia el estudio y le mostró todo lo que había encontrado. Roberto examinó los documentos en silencio, su rostro pasando de la confusión al shock y finalmente a la indignación. Esto es, no puedo creerlo, dijo finalmente. ¿Está seguro de que son de ella? Carlos asintió lentamente. Max me lo mostró. Ha estado intentando advertirme durante semanas. Roberto miró al perro con una mezcla de asombro y gratitud. Siempre supe que era inteligente, pero esto, ¿qué vas a hacer ahora? Era la pregunta del millón. Carlos había estado evitando pensar en los siguientes pasos, pero ya no podía posponerlo más. La boda estaba programada para el domingo. Hoy era jueves. Tenía que tomar decisiones rápidas. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere confrontarla, exigirle explicaciones. Otra parte solo quiere desaparecer, alejarse de todo esto. Roberto colocó una mano sobre el hombro de su amigo. Confrontarla podría ser peligroso. No sabemos realmente quién es ni qué pretende. Quizás deberíamos ir a la policía primero. Carlos asintió, pero sentía un nudo en el estómago. Ir a la policía significaba hacer público todo esto. Significaba admitir ante todos que había estado a punto de casarse con una estafadora, posiblemente una criminal. El pensamiento de ver la lástima en los ojos de sus familiares y amigos era casi tan doloroso como la traición misma. En ese momento, su teléfono vibró por tercera vez. Era un correo electrónico de la agencia de viajes, confirmando cambios en la reserva de luna de miel. Cambios que él no había autorizado. Según el correo, ahora el destino era Brasil, no Italia. Y lo más alarmante, solo había un pasajero registrado, Elena. Está planeando irse, murmuró, mostrándole el correo a Roberto. Probablemente después de la boda, cuando tenga acceso a mis cuentas y propiedades. Roberto palideció. Esto es más serio de lo que pensábamos. Necesitamos actuar ya. Decidieron que lo primero era recopilar toda la evidencia. Roberto, que trabajaba en una firma legal, conocía a un investigador privado que podría ayudarles a verificar la identidad real de Elena y posiblemente descubrir si había hecho esto antes. Mientras Roberto hacía llamadas desde la cocina, Carlos se quedó mirando por la ventana, con Max a su lado. La gente caminaba por la calle, ajenos al drama que se desarrollaba en su apartamento. Parejas felices, familias, personas normales viviendo vidas normales. Hace apenas unas horas, él creía ser uno de ellos. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era una llamada de Elena. Carlos la observó, dudando. ¿Debería actuar con normalidad? ¿Fingir que no sabía nada hasta tener un plan más concreto? Deberías contestar, dijo Roberto, regresando a la habitación. Actúa como si todo estuviera bien. Necesitamos tiempo. Con manos temblorosas, Carlos aceptó la llamada y puso el altavoz. Hola, mi amor. La voz dulce de Elena sonaba exactamente como siempre, cariñosa y entusiasta. ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? ¿Estás en casa? Estoy por la zona y pensé en pasar para mostrarte algo importante sobre la boda. Carlos miró a Roberto, quien asintió levemente, instándolo a seguir la farsa. Claro, respondió, sorprendido por lo firme que sonaba su voz a pesar del torbellino de emociones en su interior. Estoy aquí con Roberto, ultimando detalles del brindis. Hubo una pausa, casi imperceptible. Perfecto. Así puedo saludar a nuestro padrino también, respondió Elena, sin perder un segundo. Estaré allí en 10 minutos. La llamada terminó, y Carlos sintió como si le hubieran extraído todo el aire de los pulmones.
Viene para acá, dijo, mirando a Roberto con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos? Roberto miró a su alrededor, pensando rápidamente. Escondemos toda la evidencia. Actuamos con normalidad. Y mientras tanto, yo grabaré todo discretamente desde mi teléfono. Necesitamos pruebas de sus intenciones. Carlos asintió, comenzando a recoger los documentos. Max, como si entendiera la gravedad de la situación, vigilaba la puerta, sus orejas alertas a cualquier sonido mientras guardaban apresuradamente la evidencia. Carlos no podía evitar preguntarse, ¿quién era realmente la mujer con la que había compartido su vida durante 5 años? ¿Y qué ocurriría cuando ella cruzara esa puerta en pocos minutos? Los 10 minutos siguientes transcurrieron como si fueran horas. Carlos y Roberto se movían por el apartamento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Guardaron los documentos comprometedores en una caja fuerte oculta tras un cuadro en el dormitorio, un lugar que Elena desconocía. Roberto activó la grabadora de su teléfono y lo colocó estratégicamente en el bolsillo de su camisa. Max, por su parte, no dejaba de caminar de un lado a otro, como si percibiera la tensión en el ambiente. Recuerda, susurró Roberto mientras terminaban de prepararse, actúa con normalidad. Necesitamos que se sienta cómoda, que no sospeche nada. Carlos asintió, aunque por dentro sentía que su corazón podría salirse de su pecho en cualquier momento. 5 años de amor, de planes, de confianza. Todo para llegar a este momento, actuando frente a una persona que ahora le parecía una completa desconocida. El timbre sonó, provocando un sobresalto en ambos. Max comenzó a gruñir, su pelo erizado. Carlos respiró profundo, intercambió una última mirada con Roberto y se dirigió hacia la puerta. Elena estaba allí, radiante como siempre. Llevaba un vestido veraniego azul que Carlos le había regalado en su último aniversario y sostenía una carpeta con lo que parecían ser documentos. Su sonrisa, esa que tantas veces había derretido el corazón de Carlos, ahora le parecía una máscara perfectamente ensayada. «Mi amor», exclamó ella, lanzándose a sus brazos. Carlos la abrazó mecánicamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué ganas tenía de verte? Estos últimos días antes de la boda se están haciendo eternos». Carlos forzó una sonrisa. «Pasa, Roberto está en la sala». Al entrar, Max comenzó a ladrar con intensidad, posicionándose entre Elena y Carlos como si quisiera protegerlo. Elena frunció el ceño. «Este perro sigue comportándose extraño», comentó, intentando acariciarlo, pero Max retrocedió. «Quizás deberíamos dejarlo con tus padres después de la boda. Ya sabes que soy más de gatos». Nunca antes había mencionado querer separarse de Max. Otro detalle que encajaba en el nuevo rompecabezas que Carlos estaba armando. «Ya veremos», respondió Carlos vagamente. «¿Qué es eso que querías mostrarme?» Elena saludó brevemente a Roberto y luego se sentó en el sofá, abriendo la carpeta. «Mira, he estado trabajando en unos documentos para después de la boda. Son formularios para cambiar la titularidad de tus propiedades. Ya sabes, para que todo esté a nombre de ambos». Carlos sintió que le faltaba el aire. Ahí estaba, la prueba definitiva de sus intenciones. Roberto tensó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. «¿Tan pronto?», preguntó Carlos, fingiendo sorpresa. «Pensé que nos ocuparíamos de eso después de la luna de miel». Elena hizo un gesto despreocupado con la mano. «Es mejor tenerlo listo antes. Así no tenemos que preocuparnos por trámites durante nuestro viaje». Hizo una pausa y añadió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Por cierto, hablando del viaje, he pensado que Italia puede ser un poco predecible. ¿Qué te parecería cambiar a Brasil? Un amigo me ha recomendado unas playas maravillosas». Roberto tosió disimuladamente, señal de que había captado la correlación con el email que habían visto antes. «Me sorprende», dijo Carlos, midiendo cada palabra. «Siempre has dicho que Italia era tu sueño. La Toscana, Venecia». Un destello de irritación cruzó el rostro de Elena, tan rápido que si Carlos no hubiera estado tan atento, lo habría perdido. «A veces los sueños cambian», dijo ella, recuperando rápidamente su sonrisa. «Y Brasil tiene tanto que ofrecer. Además, podríamos aprovechar para visitar a mi prima Isabel. Te he hablado de ella». Carlos nunca había oído hablar de ninguna prima en Brasil. Otra mentira para añadir a la lista. Mientras fingía considerar la idea, notó que Elena miraba discretamente su reloj. Parecía tener prisa. «¿Tienes algún compromiso?», preguntó casualmente. Elena pareció sobresaltarse ligeramente. «No, no. Solo, tengo una cita con la estilista esta tarde. Prueba final de peinado para el gran día». Roberto se levantó, ofreciéndose a preparar un café. Era parte del plan.
Necesitaban un momento a solas con los documentos que Elena había traído. Mientras Roberto se dirigía a la cocina, Carlos tomó los papeles, fingiendo interés. ¿Cuándo preparaste todo esto?, preguntó, hojeando los formularios que, efectivamente, transferirían casi todas sus posesiones a un régimen conjunto, con Elena teniendo acceso total a sus cuentas. Anoche, respondió ella, acercándose más. No podía dormir de la emoción. Solo pensar que en 3 días seré oficialmente la señora Mendoza me quita el sueño. Max continuaba vigilando desde su rincón, sus ojos fijos en Elena. De repente, el teléfono de ella comenzó a sonar. Al sacarlo de su bolso, Carlos alcanzó a ver un nombre en la pantalla: Alberto. Elena rechazó rápidamente la llamada, pero no antes de que Carlos notara su expresión de alarma. ¿Todo bien?, preguntó él, manteniendo su tono casual. Sí, solo trabajo, respondió ella con demasiada rapidez. Ya sabes cómo son de insistentes a veces. Roberto regresó con el café justo a tiempo para escuchar esa parte de la conversación. ¿Trabajo? Pensé que habías pedido estos días libres para los preparativos de la boda. Un silencio incómodo llenó la habitación. Elena tomó la taza que Roberto le ofrecía y dio un sorbo, evidentemente ganando tiempo para formular una respuesta. Sí, claro. Pero siempre hay alguna emergencia de último minuto, dijo finalmente, agitando la mano como restando importancia. De hecho, ahora que lo mencionas. Se detuvo, mirando nuevamente su reloj. Debería ir avanzando hacia el salón de belleza. No quiero llegar tarde. Carlos notó que su teléfono vibraba con un mensaje. Era del investigador privado que Roberto había contactado. Decía: urgente. Identificación confirmada. Nombre real: Alejandra Guzmán. Buscada en 3 países por fraude matrimonial. Extrema precaución. Documentos en camino. El corazón de Carlos dio un vuelco. Ya no había dudas. La mujer sentada frente a él, con la que había compartido su vida durante 5 años, era una estafadora profesional. Carlos. La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Te has puesto pálido. Carlos levantó la vista, encontrándose con esos ojos que alguna vez creyó sinceros. Sí, solo, pensaba en todo lo que queda por hacer antes del domingo. Elena sonrió, una sonrisa que ahora le parecía calculadora y fría. No te preocupes por nada. Yo me estoy encargando de todo. Se levantó, recogiendo su bolso. Solo necesito que firmes estos papeles antes de irme. Es mejor tenerlo listo cuanto antes. Roberto intervino, su tono deliberadamente casual. ¿No puede esperar hasta después de la boda? Carlos ha estado bastante ocupado con el proyecto del nuevo centro comercial. La expresión de Elena se endureció por un segundo. Preferiría tenerlo listo ahora. Son solo unas firmas, no tomará más de 1 minuto. Carlos se encontró en una encrucijada. Si firmaba, estaría un paso más cerca de perderlo todo. Si se negaba, Elena podría sospechar que algo no iba bien. Miró a Max, quien mantenía su postura protectora, y luego a Roberto, quien asintió imperceptiblemente. Claro, firmaré, dijo finalmente, tomando los documentos. Pero antes, hay algo que quiero mostrarte. Elena lo miró con curiosidad mientras Carlos se dirigía hacia el escritorio. En lugar de sacar un bolígrafo, abrió un cajón y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Quería darte esto el día de la boda, pero creo que no puedo esperar más, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del tumulto en su interior. Los ojos de Elena brillaron con lo que parecía ser genuina emoción. O quizás, pensó Carlos, era simplemente la anticipación de otro botín para su colección. ¿Qué es?, preguntó ella, extendiendo la mano. Carlos abrió lentamente la caja, revelando un hermoso collar con un dije en forma de corazón. Era de mi abuela, explicó. Ha pasado de generación en generación en mi familia. Elena tomó el collar, admirándolo. Es precioso, murmuró, y por un momento, Carlos casi pudo creer que había algo real en ella. Casi. ¿Me ayudas a ponérmelo?, preguntó ella, dándole la espalda y levantando su cabello. Carlos intercambió una mirada con Roberto, quien asintió levemente, confirmando que seguía grabando. Con manos que apenas temblaban, Carlos tomó el collar y lo acercó al cuello de Elena. Justo cuando estaba a punto de cerrarlo, el teléfono de ella volvió a sonar. Esta vez, Elena no fue lo suficientemente rápida. El teléfono, que había dejado sobre la mesa, mostraba claramente un mensaje: vuelos confirmados para el lunes. Asegúrate de tener los papeles firmados antes. No más errores como la última vez. El tiempo pareció detenerse. Elena vio que Carlos había leído el mensaje. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todas las máscaras cayeron.
Carlos, comenzó ella, su voz completamente diferente, más dura, más fría. ¿Puedo explicarlo? Max comenzó a ladrar con fuerza. Roberto se puso de pie, tensando todo su cuerpo. Y Carlos, sosteniendo aún el valioso collar familiar en sus manos, se encontró al borde del precipicio, a punto de enfrentar la verdad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El collar resbaló de las manos de Carlos, cayendo al suelo con un sonido metálico que pareció resonar en el repentino silencio de la habitación. Los ojos de Elena, antes cálidos y amorosos, ahora parecían dos pozos fríos calculando cada posible salida. No es lo que piensas, dijo ella, recuperando rápidamente la compostura. Su voz había cambiado por completo. El acento suave que Carlos siempre había encontrado encantador había desaparecido, reemplazado por un tono más duro, más preciso. Ese mensaje es parte de una sorpresa que estaba preparando. Max continuaba ladrando con insistencia, colocándose entre Carlos y ella como un guardián. Roberto permanecía alerta, su mano disimuladamente cerca del teléfono que seguía grabando cada palabra. Una sorpresa. Carlos soltó una risa amarga que no reconoció como propia. ¿Como los documentos falsos en mi cajón? ¿O quizás como tu verdadero nombre, Alejandra? El rostro de Elena, o Alejandra, se transformó. La máscara cayó por completo, revelando a una persona totalmente diferente a la que Carlos creía conocer. Sus hombros se tensaron, su postura cambió, incluso la forma en que miraba era distinta, más aguda, más calculadora. Veo que has estado husmeando, dijo ella, sin molestarse ya en fingir. Miró a Max con desdén. Fue el perro, ¿verdad? Siempre supe que ese animal sería un problema. Carlos sintió una oleada de gratitud hacia Max. Sin él, sin su insistencia, sin su lealtad inquebrantable, ahora mismo estaría firmando los documentos que lo llevarían a la ruina. 5 años, Elena, o como quiera que te llames, dijo Carlos, su voz quebrándose ligeramente. ¿Fue todo mentira? Cada momento, cada promesa. Ella recogió su bolso con movimientos deliberados, sin prisa. No todo, respondió con una frialdad que heló la sangre de Carlos. Hubo momentos agradables. Eres un buen hombre, Carlos. Solo un poco, confiado. Roberto dio un paso adelante. La policía ya está en camino, anunció, revelando que mientras preparaba el café, había enviado un mensaje de alerta. Y tenemos todo grabado. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Alejandra, pero rápidamente recuperó su expresión impasible. ¿Grabado? ¿Y qué crees que has grabado exactamente? No he confesado ningún crimen. No he hecho nada ilegal. ¿Y los documentos falsos? Preguntó Carlos, señalando hacia el dormitorio donde habían escondido la evidencia. ¿Y las identidades robadas? Las otras víctimas. Alejandra esbozó una sonrisa que no contenía ni un ápice de calidez. Pruébalo. Para cuando la policía revise tu apartamento, no encontrarán nada. Mis colaboradores ya estarán aquí. Como confirmando sus palabras, el teléfono de ella vibró nuevamente. Esta vez no se molestó en ocultarlo. Ahí están. Justo a tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. No estaba sola en esto. Había más personas involucradas, esperando afuera, probablemente para ayudarla a eliminar cualquier evidencia. En ese momento, Max comenzó a ladrar con más fuerza, dirigiéndose hacia la ventana. Carlos y Roberto intercambiaron miradas de alarma. Desde su posición, podían ver un coche negro estacionándose frente al edificio. No saldrás de aquí con esos documentos, dijo Carlos con firmeza, bloqueando el camino hacia la puerta. Alejandra lo miró con una mezcla de lástima y diversión. Oh, Carlos. Siempre tan noble, tan predecible. ¿De verdad crees que puedes detenerme? En un movimiento rápido que ninguno anticipó, sacó de su bolso lo que parecía ser un spray. Un paso más y lo lamentarás, advirtió, su voz cargada de amenaza. Roberto tensó la mandíbula. Piénsalo bien. Agredir a 2 personas solo empeorará tu situación. Alejandra soltó una risa fría. ¿Mi situación? Para cuando termine la semana, estaré en otro país, con otro nombre, comenzando de nuevo. Como siempre hago. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas vidas había destruido esta mujer a la que había amado con todo su corazón? ¿Por qué?, preguntó, necesitando entender. Podrías haber tenido una vida real, una vida honesta conmigo. Por un instante, algo parecido a la duda cruzó el rostro de Alejandra, un destello fugaz de humanidad en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por la determinación fría con la que claramente había construido su carrera criminal. Esto es más rentable, respondió simplemente. Y mucho más interesante.
El sonido de pasos en el pasillo exterior captó la atención de todos. Alejandra sonrió, creyendo que eran sus cómplices. Pero Max, en lugar de ladrar con más fuerza, se calmó repentinamente, como si reconociera algo familiar. La puerta del apartamento, que Roberto había dejado entreabierta al entrar, se abrió completamente. Pero no eran los colaboradores de Alejandra quienes entraron, era Sofía, la hermana de Carlos, acompañada por un hombre de traje que Carlos no reconoció. ¿Interrumpimos algo?, preguntó Sofía, evaluando rápidamente la tensa situación. El hombre junto a ella mostró una placa. Detective Ramírez. Recibimos información sobre actividades sospechosas en esta dirección. La expresión de Alejandra se congeló. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, calculando, adaptándose a esta nueva situación imprevista. Llegaron antes de lo que esperaba, murmuró Roberto, visiblemente aliviado. Carlos miró a su hermana con asombro. ¿Cómo? Max, respondió ella simplemente. Me llamó Roberto ayer, después de que descubrieran todo. No podía quedarme sin hacer nada. Alejandra retrocedió, buscando una salida. Su mano seguía aferrando el spray, pero ahora enfrentaba a 4 personas y un perro, todos bloqueando posibles rutas de escape. Señorita, necesito que deje eso en el suelo y ponga las manos donde pueda verlas, indicó el detective con voz autoritaria. Por un segundo, pareció que Alejandra consideraba resistirse. Su mirada se endureció, sus nudillos se blanquearon alrededor del spray. Luego, con la misma rapidez con la que había cambiado tantas identidades a lo largo de su vida criminal, su expresión se transformó nuevamente, lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su postura cambió, volviéndose más pequeña, más vulnerable. Oficial, ha habido un terrible malentendido, dijo, su voz quebrada por sollozos que parecían genuinos. Estos hombres me han estado amenazando. Tengo miedo. Carlos se quedó atónito ante esta nueva transformación. Era como observar a una actriz consumada cambiando de papel en medio de una obra. De depredadora a víctima en cuestión de segundos, el detective Ramírez la miró impasible. Señorita Alejandra Guzmán, o debería decir, Catalina Morales, Daniela Vega, Lucía Herrera. Sacó una carpeta y la abrió, revelando fotografías de Alejandra con diferentes apariencias. Tenemos un expediente bastante completo sobre sus actividades en 3 países. Y ahora podemos añadir un intento más a la lista. El color abandonó el rostro de Alejandra. Las lágrimas se detuvieron abruptamente, como si alguien hubiera cerrado un grifo. Exijo hablar con mi abogado, dijo, dejando caer finalmente el spray. Mientras el detective le leía sus derechos, Carlos se acercó a Max y se arrodilló junto a él, abrazando al animal que había visto lo que él no pudo ver durante 5 años. Gracias, amigo, susurró en su oído. Me salvaste la vida. Max lamió su rostro, su cola moviéndose con entusiasmo, como si entendiera perfectamente lo que acababa de ocurrir. Sofía se acercó a su hermano y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? Carlos miró hacia Alejandra, quien ahora estaba esposada y siendo escoltada fuera del apartamento. Sus miradas se cruzaron por última vez. En los ojos de ella no había arrepentimiento, solo un frío cálculo, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. No, respondió honestamente. Pero lo estaré. El detective Ramírez se acercó a ellos después de que sus compañeros se llevaran a Alejandra. Necesitaremos su declaración completa, dijo. Y toda la evidencia que hayan recopilado. Roberto asintió, entregándole su teléfono con la grabación. Aquí tiene. Y hay más documentos guardados en el dormitorio. Mientras el detective tomaba notas, Carlos miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. En 3 días, a esta misma hora, debería haber estado pronunciando sus votos matrimoniales. Ahora, en cambio, estaría declarando en una comisaría. El pensamiento debería haberlo destrozado, pero extrañamente, sintió una especie de paz. Comenzando a asentarse en su interior. Había escapado por poco de una trampa meticulosamente preparada durante años. Y todo gracias a Max, cuya intuición había resultado ser más confiable que todos los sentimientos que Carlos creía reales. Hay algo que no entiendo, dijo Carlos al detective. ¿Cómo supieron dónde buscarla? Roberto solo llamó ayer. El detective Ramírez cerró su libreta. Hemos estado tras su pista desde hace meses. Sabíamos que estaba operando en esta ciudad, pero no su identidad actual ni su ubicación exacta. Hasta que... Miró hacia Max con una expresión casi de respeto. Hasta que recibimos un informe inusual de una veterinaria local. Una mujer trajo un perro para dormirlo, alegando que era agresivo. La veterinaria sospechó porque el animal se mostraba perfectamente dócil con todos excepto con la mujer.
Tomó fotos disimuladamente y las envió a la policía como protocolo de posible maltrato animal. Carlos miró a Max con nuevos ojos. ¿Ella intentó? Hace 3 semanas, confirmó el detective. Afortunadamente, la veterinaria se negó. Esas fotos nos dieron la primera pista real de su apariencia actual. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Elena, Alejandra, había intentado deshacerse de Max semanas antes de la boda. Probablemente cuando notó que el perro no confiaba en ella y podría representar un problema. Max se acercó más a Carlos, como si entendiera que estaban hablando de él, su cola moviéndose lentamente. Entonces, dijo Sofía, rompiendo el silencio que se había instalado, ¿qué hacemos ahora? Carlos miró a su alrededor, al apartamento lleno de recuerdos que ahora sabía eran falsos. Fotografías de momentos compartidos que habían sido solo parte de un elaborado engaño. Planes y sueños construidos sobre mentiras. Ahora, respondió, acariciando a Max, ahora empezamos de nuevo. Mientras el detective continuaba haciendo preguntas y Roberto explicaba los detalles de lo que habían descubierto, Carlos no podía dejar de pensar en cómo un simple instinto animal había sido suficiente para desmantelar años de manipulación humana. Max había visto lo que él, cegado por el amor y la confianza, no pudo ver y mientras la noche caía sobre la ciudad, Carlos se preguntaba qué más le depararía el futuro, ahora que su vida había dado un giro tan inesperado. Una cosa era segura. Cualquiera que fuese ese camino, Max estaría a su lado en cada paso. 3 meses habían pasado desde aquel día que cambió la vida de Carlos para siempre. El apartamento, una vez lleno de recuerdos de una relación basada en mentiras, ahora lucía diferente. Carlos había redecorado, eliminando cualquier rastro de Elena, o Alejandra, como había aprendido a llamarla. Max seguía a su lado, más leal que nunca, como si el perro supiera que su intervención había salvado a su dueño de un destino terrible. La mañana era fresca y luminosa cuando Carlos recibió la llamada del detective Ramírez. Buenos días, señor Mendoza. Tengo noticias que podrían interesarle, dijo la voz grave al otro lado de la línea. Carlos se tensó instintivamente. Desde el arresto de Alejandra, había intentado seguir adelante, pero cada mención del caso lo devolvía a aquellos momentos de traición y angustia. ¿Qué ocurre, detective? El juicio preliminar comienza la próxima semana. La fiscalía tiene un caso sólido. Las pruebas que usted proporcionó han sido fundamentales, junto con testimonios de otras víctimas que han aparecido desde entonces. Carlos se sentó lentamente en el sofá, con Max acurrucándose inmediatamente a su lado, como percibiendo su inquietud. Otras víctimas. 7 en total, confirmó Ramírez. De 3 países diferentes. Algunos perdieron todo, casas, ahorros, incluso negocios familiares. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Había sido uno más en una larga lista de objetivos. Solo que, gracias a Max, él había escapado a tiempo. Hay algo más, continuó el detective, su tono cambiando ligeramente. Hemos descubierto que Alejandra Guzmán no trabajaba sola. Tenía una red completa. Y uno de sus cómplices ha decidido cooperar a cambio de una reducción de pena. Carlos acarició distraídamente a Max mientras procesaba esta información. Y nos ha proporcionado información valiosa, incluyendo detalles sobre cómo seleccionaban a sus víctimas. Hubo una pausa incómoda que hizo que Carlos se enderezara, repentinamente alerta. Detective. Señor Mendoza, ¿recuerda cómo conoció exactamente a Alejandra? En aquella exposición de arquitectura. Carlos asintió, aunque el detective no podía verlo. Sí. Fue hace 5 años. Ella se acercó, comentó sobre uno de los diseños. No fue casualidad, interrumpió Ramírez. Según nuestro informante, usted fue específicamente seleccionado. Estudiaron sus movimientos durante semanas, investigaron sus finanzas, sus propiedades. Incluso. El detective hizo otra pausa. Incluso infiltraron a alguien en su círculo cercano para obtener información personal sobre usted. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Qué está diciendo, detective? Estamos investigando a todas las personas que entraron en su vida poco antes de conocer a Alejandra. Necesitamos que revise una lista de nombres. Con manos temblorosas, Carlos anotó los detalles que el detective le proporcionaba. Después de colgar, se quedó mirando al vacío, intentando recordar quién había entrado en su vida en aquellos meses previos a conocer a Elena. Su asistente en el estudio de arquitectura había comenzado a trabajar con él 6 meses antes. También había conocido a un nuevo vecino aproximadamente en esa época. Y luego estaba, el pensamiento lo golpeó como un puñetazo físico. No podía ser. Era imposible. Tomó su teléfono y llamó a Roberto. «Carlos, ¿todo bien?» La voz de su amigo sonaba ligeramente somnolienta,
como si acabara de despertarlo. Necesito verte, dijo Carlos sin preámbulos. Ahora. Una hora después, estaban sentados en un café alejado del centro de la ciudad. Carlos había elegido deliberadamente un lugar donde nunca antes habían estado. Max descansaba bajo la mesa, alerta como siempre. Me estás asustando, dijo Roberto después de que el camarero le sirviera los cafés. ¿Qué ocurre? Carlos miró fijamente a su amigo de tantos años, el hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles, incluyendo el descubrimiento de la verdadera identidad de Elena. El detective Ramírez me llamó esta mañana, comenzó, observando cuidadosamente las reacciones de Roberto. Alejandra tenía cómplices. Gente que la ayudaba a seleccionar y estudiar a sus víctimas. Roberto frunció el ceño. Eso tiene sentido. Era demasiado elaborado para que lo hiciera sola. Sí, continuó Carlos, sin apartar la mirada. Aparentemente, alguien cercano a mí estaba involucrado. Alguien que entró en mi vida poco antes de que yo conociera a Elena. Algo cambió en los ojos de Roberto. Fue apenas perceptible, un destello fugaz de ¿alarma? ¿Culpabilidad? Desapareció tan rápido que Carlos casi creyó haberlo imaginado. Eso es terrible, dijo Roberto, dando un sorbo a su café. ¿Tienen alguna pista de quién podría ser? Bajo la mesa, Max comenzó a gruñir suavemente. Carlos recordó cómo el perro siempre había sido un juez infalible de carácter. Cómo había desconfiado de Elena desde el principio. Y cómo, ahora que lo pensaba, Max siempre había sido extrañamente cauteloso alrededor de Roberto, nunca completamente relajado como lo estaba con otras personas que Carlos consideraba amigos. Estoy empezando a formar algunas teorías, respondió Carlos con cuidado. Roberto dejó su taza sobre la mesa. Sus manos, notó Carlos, estaban perfectamente firmes. Demasiado firmes para alguien que acababa de recibir noticias tan perturbadoras. ¿Por qué no vienes a mi apartamento esta noche?, sugirió Roberto. Podríamos revisar juntos tus contactos de aquella época. Quizás recuerde a alguien que tú hayas olvidado. Carlos asintió lentamente. Claro. Pero primero, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, respondió Roberto con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Cómo nos conocimos exactamente? Nunca he podido recordarlo con claridad. La sonrisa de Roberto vaciló por un instante. ¿Qué pregunta es esa? Nos conocimos en la universidad, en el curso de diseño estructural. Éramos compañeros de proyecto. Carlos negó con la cabeza. No, eso no puede ser. Yo estudié en Madrid. Tú siempre dijiste que estudiaste en Barcelona. Un silencio pesado cayó entre ellos. Max gruñó más fuerte. Carlos, dijo finalmente Roberto, su voz completamente diferente, más baja, más controlada. No hagas esto. En ese momento, Carlos tuvo la certeza. El hombre sentado frente a él, al que había considerado su mejor amigo durante años, era parte del esquema. Quizás incluso había sido quien identificó a Carlos como un objetivo potencial para Alejandra. ¿Por qué?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. ¿Por qué yo? Roberto miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. No era nada personal, dijo finalmente. Eres arquitecto exitoso, soltero, sin familia cercana excepto tu hermana. Confiado, generoso. El perfil perfecto. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has fingido ser mi amigo? 8 años, respondió Roberto sin emoción. 2 años estudiándote, 5 con Alejandra en el plan, y estos últimos meses, bueno, improvisando. Improvisando. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Ayudarme a descubrir la verdad sobre Elena fue parte de algún plan. Roberto se encogió de hombros. Las cosas se complicaron cuando el perro encontró los documentos. Tuve que adaptarme. Convertirme en tu aliado era la única forma de controlar los daños. Si no hubiera estado allí ese día, no habría podido alertar a Alejandra a tiempo. Max ladró, confirmando lo que Carlos acababa de comprender. Roberto había estado enviando mensajes a Alejandra durante toda aquella confrontación, probablemente cuando fue a la cocina a preparar café. ¿Y la policía?, preguntó Carlos, recordando cómo Roberto supuestamente había llamado a las autoridades. Nunca los llamé, confesó Roberto. Tu hermana apareció por sorpresa. El detective ya estaba tras la pista de Alejandra por el incidente con el veterinario. Fue mala suerte. Carlos miró hacia la entrada del café, donde 2 hombres acababan de entrar. Llevaban trajes discretos, pero sus posturas alertas los delataban como oficiales de policía. Roberto siguió su mirada y comprendió inmediatamente. Los llamaste antes de venir.
Carlos asintió. Tenía una sospecha, pero necesitaba confirmarlo. Gracias por ser tan franco. Roberto sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Siempre fuiste más inteligente de lo que te dábamos crédito. Supongo que por eso Alejandra pasó tanto tiempo contigo. Quizás incluso llegó a sentir algo real. Los oficiales se acercaron a la mesa. Roberto no opuso resistencia cuando le esposaron. Antes de llevárselo, miró a Carlos una última vez. Por cierto, nunca nos dijiste cómo se llama realmente, dijo Carlos. Roberto, o quien fuera en realidad, sonrió por última vez. Supongo que nunca lo sabrás. Mientras los policías escoltaban a Roberto fuera del café, Carlos permaneció sentado, acariciando a Max, quien había apoyado su cabeza en su regazo. Parece que te debo otra, murmuró al perro. Siempre supiste quién era de confianza y quién no. Esa noche, sentado en el balcón de su apartamento con Max a sus pies, Carlos observaba las luces de la ciudad y reflexionaba sobre lo sucedido. Dos personas en las que había confiado plenamente habían resultado ser impostores. Su novia y su mejor amigo, ambos partes de una elaborada estafa diseñada para despojarlo de todo. Su teléfono sonó. Era Sofía. ¿Cómo estás?, preguntó ella, preocupación evidente en su voz. Sobreviviendo, respondió honestamente. Es difícil confiar en alguien después de algo así. Lo sé, dijo Sofía suavemente. Pero no todos somos Roberto o Elena. Hay gente buena en el mundo, Carlos. Carlos miró a Max, quien lo observaba con esos ojos llenos de lealtad incondicional. Lo sé. Tengo al menos un amigo en quien puedo confiar plenamente. Después de colgar, Carlos tomó una decisión. Mañana comenzaría a buscar un nuevo lugar para vivir, lejos de los recuerdos, lejos de las mentiras. Un nuevo inicio, con Max a su lado. Porque a veces, la lealtad más verdadera viene en las formas más inesperadas. Y a veces, es precisamente cuando creemos haberlo perdido todo, cuando descubrimos lo que realmente importa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Un nuevo día se acercaba. Y por primera vez en meses, Carlos se sentía genuinamente esperanzado por lo que vendría. Un año había pasado desde aquel día en el café cuando Carlos desenmascaró a Roberto. La vida había tomado un rumbo completamente distinto al que había imaginado. En lugar de estar celebrando su primer aniversario de bodas con Elena, Carlos se encontraba inaugurando su propio estudio de arquitectura en una ciudad diferente, lejos de los recuerdos y las personas que habían intentado destruirlo. La pequeña oficina, situada en el centro histórico de Valencia, resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. Colegas, nuevos amigos y algunos clientes habían acudido para celebrar este nuevo comienzo. Max, por supuesto, era el invitado de honor, luciendo un elegante pañuelo azul alrededor del cuello para la ocasión. Por nuevos comienzos y verdaderas lealtades, brindó Sofía, levantando su copa. Todos respondieron con entusiasmo, mientras Max ladraba como si también quisiera participar del brindis, después de la celebración. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Carlos se quedó contemplando los planos de su último proyecto, un refugio para animales abandonados. La idea había surgido meses atrás, cuando comprendió plenamente cuánto le debía a Max. ¿Vas a quedarte toda la noche admirando esos planos?, preguntó una voz cálida a sus espaldas. Carlos sonrió sin voltearse, reconociendo inmediatamente a Laura, la veterinaria que había atendido a Max desde que se mudaron a Valencia. Con el tiempo, lo que comenzó como simples visitas para chequeos de rutina había evolucionado en algo más. Solo estaba asegurándome de que todo esté perfecto, respondió, girándose para encontrarse con sus ojos. Laura se acercó, examinando los planos con interés profesional. Será un refugio maravilloso. Los animales necesitan un lugar así, donde puedan esperar por una segunda oportunidad. Carlos asintió, pensando en la ironía de todo. Como la que Max me dio a mí. El juicio contra Alejandra y sus cómplices había concluido 3 meses atrás, con sentencias que sumaban décadas de prisión. Durante las audiencias, Carlos había conocido a las otras víctimas, un empresario de Portugal, un médico de Argentina, un ingeniero de Colombia. Todos con historias similares, todos marcados por la misma traición. Pero también, todos determinados a reconstruir sus vidas. Lo más impactante había sido descubrir la magnitud de la operación. No era solo Alejandra y Roberto. Había al menos 15 personas involucradas en diferentes niveles, una red internacional dedicada a identificar y estafar a hombres solteros con recursos. Los fiscales habían calificado el caso como uno de los esquemas de fraude romántico más sofisticados jamás descubiertos. ¿Sigues pensando en ellos?, preguntó Laura, notando su momentáneo silencio. Carlos negó con la cabeza. Cada vez menos. A veces me pregunto cómo pude estar tan ciego, pero luego recuerdo que no fui el único. Eran profesionales en lo que hacían.
Laura tomó su mano con gentileza. La confianza no es una debilidad, Carlos. Es algo hermoso que no deberías perder por personas que no la merecían. Max se acercó, apoyando su cabeza en la rodilla de Carlos como solía hacer cuando sentía que su dueño necesitaba consuelo. Creo que alguien está de acuerdo conmigo, rió Laura, acariciando al perro. Salieron juntos del estudio, caminando por las calles empedradas de Valencia mientras el sol terminaba de ocultarse. Max trotaba alegremente delante de ellos, deteniéndose ocasionalmente para olfatear algún rincón interesante. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Carlos mientras se dirigían hacia el pequeño apartamento que ahora compartían. Si no fuera por todo lo que pasó, nunca habría descubierto lo que realmente importa. Nunca habría entendido el valor de una lealtad genuina. Laura sonrió. Como veterinaria, había sido testigo innumerables veces del vínculo especial entre humanos y animales. Los perros tienen una forma única de ver a través de las máscaras. No les importa tu dinero, tu posición o tu apariencia. Solo les importa quién eres realmente. Llegaron al apartamento, un espacio cálido y acogedor con vistas al mar. Max corrió inmediatamente hacia su rincón favorito junto a la ventana, donde podía observar las gaviotas y sentir la brisa marina. Recibí una carta hoy, mencionó Carlos mientras servía 2 tazas de té. De Santiago, el empresario de Portugal que también fue víctima de Alejandra. Ha fundado una organización para ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Me pidió que me uniera como asesor. Laura lo miró con curiosidad. ¿Lo harás? Carlos reflexionó por un momento. Creo que sí. Convertir algo tan doloroso en una oportunidad para ayudar a otros, tiene sentido, ¿no crees? Completamente, asintió Laura. A veces es precisamente cuando nos rompen en pedazos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Esa noche, mientras Laura dormía pacíficamente a su lado y Max descansaba a los pies de la cama, Carlos pensó en el extraño camino que lo había llevado hasta allí. Recordó la mañana en que Max había insistido en mostrarle aquel cajón con el fondo falso, cambiando el curso de su vida para siempre. En los meses que siguieron al arresto de Alejandra y Roberto, Carlos había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre la capacidad de recuperación del corazón humano. La traición lo había herido profundamente, pero no lo había destruido. En cambio, le había enseñado a reconocer el valor de las conexiones auténticas, como la que compartía con Max, con Sofía, y ahora con Laura. También había descubierto algo sobre el perdón, no como un regalo para quienes lo habían traicionado, sino como un regalo para sí mismo. Alejandra y Roberto pagarían por sus crímenes, pero Carlos había decidido no permitir que el resentimiento definiera su futuro. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Carlos despertó temprano, como se había vuelto su costumbre desde que se mudó a Valencia. Salió al balcón con una taza de café, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo la primera luz del día. Max lo siguió fielmente, sentándose a su lado mientras contemplaban juntos el horizonte. «¿Sabes, Max?», dijo Carlos, acariciando el suave pelaje de su compañero. «La gente suele decir que los perros son el mejor amigo del hombre. Pero tú eres mucho más que eso. Eres mi guardián, mi salvador». Max lo miró con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra, y Carlos supo que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad, una vida auténtica, libre de engaños y llena de posibilidades. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, anunciando un nuevo día. Carlos sonrió, pensando los planos del refugio para animales, en la organización de Santiago, en la cena que había planeado con Laura para esa noche. La vida continuaba, diferente a como la había imaginado, pero quizás mejor de lo que nunca había soñado. «Vamos, amigo», dijo, levantándose. «Tenemos mucho por hacer hoy». Max se puso de pie inmediatamente, listo para seguirlo donde fuera, como siempre había hecho. Y mientras caminaban juntos hacia el interior del apartamento, Carlos comprendió que, a veces, son precisamente nuestras heridas más profundas las que nos conducen hacia nuestras mayores bendiciones. La traición le había enseñado a valorar la lealtad. La pérdida le había mostrado lo que realmente importa. Y un perro, con su instinto infalible y su amor incondicional, le había recordado la más importante de todas las lecciones, que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz, siempre y cuando tengamos el valor de confiar nuevamente.